En el libro de San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 7, el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Señor toma como ejemplo la vid y los pámpanos para hablar de nuestra relación con Él, de nuestra conexión con Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Subraya eso. Este lleva mucho fruto. En otras palabras, puede hacer grandes cosas. Tendrá grandes resultados. La condición es permanecer en él y él en nosotros. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros permanecen en vosotros, pedid. Subraye la palabra pedid. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra pedid aquí, en este texto, no es implorar, solicitar, rogar. La palabra pedir está escrito en griego. Aquí se usa la palabra griega aiteo, que significa demandar. La palabra aquí es demandar, ordenar, exigir, decretar, establecer tiempo, llamar. Aiteo es muy diferente a la palabra pedir en el sentido de solicitar, implorar o rogar. Este versículo 7 no se refiere a la oración, aunque muchos lo hayan visto como un texto que nos habla de la oración. Pero si aiteo es la palabra que se escribe aquí, entonces no se refiere a una oración de petición a Dios. La vez pasada que vimos las diferentes clases de oración, acuérdense que una de ellas es la oración de petición, donde el Señor dice: pídeme y te daré. Entonces, cuando yo me dirijo a Dios en la oración de petición, yo le solicito, yo le ruego, yo le imploro que me conceda tal o cual cosa. A Dios yo no le ordeno. A Dios yo no le exijo. Pero a Dios sí le solicito en el nombre de Jesús en la oración de petición. ¿De acuerdo? Eso está en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto es oración de petición, como la que está en San Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. El Señor dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Aquí está hablando de oración, de solicitarle al Padre en el nombre de Jesús. Y es la oración que todos nosotros seguramente hacemos a diario. Nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús y le solicitamos. ¿De acuerdo? Eso está claro. Bueno, pienso. ¿O no? ¿Inicio de nuevo? Bueno, entonces, pero Juan 15:7 no habla de oración. Aquí usa la palabra aiteo, que significa mandar, decretar, exigir,
establecer, poner límite. Eso es aiteo en griego. Entonces, si el versículo no es oración, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, manden, ordenen, exijan, pidan, decreten, establezcan límites, que lo que quiera, y os será hecho? Tremendo, ¿no? Tremendo. En primer lugar, ¿qué es lo que queremos? Porque según el deseo, según el querer, puedo ordenar. Si usted va al restaurante ahora más tarde y le dan la carta, no de despido, sino para hacer el pedido, y usted mira y dice: uy, me provoca esto, es lo que quiero, yo realmente quiero esto. Usted pide, ordena. Por eso la persona que nos atiende ahí en la mesa dice: ¿cuál es su orden? ¿Qué va a ordenar? Porque solo dígalo y se lo traigo. Eso es una orden. Pero diferente sería si vamos al restaurante y no tenemos la capacidad para dar órdenes, sino sencillamente llegamos a solicitar o a mendigar o a pedir algo que ya no depende de lo que yo solicito, sino depende de la voluntad del que me escucha. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un pedido solicitando o rogando, dependo de que alguien de pronto se conmueva y tenga la voluntad de concederme lo que le pido. Pero si dice no, no. En cambio, cuando yo tengo la investidura de autoridad y deseo algo, solamente lo ordeno. Uso el aiteo. Y esa orden, si es firme, se cumple. Entonces, Juan 15:7 está hablando el Señor o enseñándonos a ordenar, a exigir, a mandar, por una sencilla razón, porque estamos conectados con Él. Entonces el Señor dice: en mi nombre, sencillamente ordene, mande, decrete, y lo que decrete, yo lo haré. Juan 14:14. Ayer mirábamos el versículo 13 y 14 en el Instituto Bíblico, pero Juan 14:14 dice: si algo, esto no es oración. Diga, esto no es oración. Esto tiene que ver con pararse firme y ejercer la autoridad, mandar, decretar, exigir, ordenar, aiteo. Si algo, es decir, lo que quiera, lo que le provoque, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo también para ejercer la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. A veces oramos por lo que no deberíamos orar, en lugar de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. ¿Sabía que el Señor Jesús, exaltado, es la máxima autoridad que rige el universo? ¿Sabía que el Señor Jesús nos dio el derecho legal de emplear su nombre? En el nombre de Jesús está la autoridad, está el poder. Es la carta notarial que tenemos para presentarla, para usarla ante cualquier circunstancia de la vida. El nombre de Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hecho largas oraciones
por sanidad. ¿Alguien ha orado por la sanidad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos orado intensamente, hemos orado por la liberación de una persona atormentada por demonios? ¿Alguien ha orado por liberación? ¿Eso es correcto? Bueno, entonces si oramos por aquello que no debemos orar, ¿por qué? A eso nos da la respuesta, porque muchas veces no vemos resultados. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia del uso de la autoridad espiritual está en el Señor Jesús. Hay que leer los evangelios. Hay que mirarlo a Él cómo lo hizo. Si observo cómo lo hizo y hago como Él lo hizo, tendré resultados. Para gran sorpresa, a Jesús no lo vamos a ver orando por la sanidad de la gente. Muéstreme un versículo donde el Señor está convocando cadena de oración con sus discípulos para ministrar sanidad a la multitud. Jesús nunca oró por la liberación de un endemoniado. Jesús nunca oró para controlar los fenómenos naturales. Jesús no oró para resucitar a los muertos. Jesús no oró para que vinieran los recursos materiales. ¿Sabe qué usó el Señor? La palabra. La palabra. Con la palabra, dando la orden, los enfermos se sanaron, los endemoniados se liberaron, los muertos resucitaron, la tormenta se calmó, ¿o no? No lo vemos a Él orando. Él está ordenando, mandando, decretando, exigiendo. Aiteó, declaró la palabra con autoridad, y la gente estaba sorprendida diciendo: ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque hablaba con autoridad, dice la Biblia. Los demonios no resistieron a la orden del Señor Jesús. En Mateo capítulo 8, versículo 16, el Señor Jesús está en Capernaum, está en su casa, y le llevaron aquel día muchos endemoniados y muchos enfermos. Cuando llegó la noche, trajeron a Él, a ver, léalo conmigo. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Aiteó, ordenó. Marcos capítulo 4, versículo 39. El Señor se levanta, lo despiertan en medio de la tormenta. Los discípulos le dicen: no tiene cuidado que perecemos. Y levantándose Él, aiteó, reprendió. ¿Qué reprendió? El viento y el mar. ¿Y qué pasó? Inmediatamente cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El 41, ¿qué dice? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A la orden de Jesús todo se somete. La muerte no puede resistir.
Cuando el Señor le dijo a los cuerpos muertos, levántense, se levantaron. Cuando el Señor le dijo al leproso, sé limpio, quedó limpia la piel, como la piel de un niño. Cuando el Señor le dijo al demonio, salga de este hombre, el demonio salió. Hagámoslo como el Señor lo hizo. Pero ¿por qué el Señor lo hizo? Porque Él creyó en la palabra del Padre, que llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando usted y yo declaramos la palabra del Padre, la palabra de fe, lo hacemos con certeza, con seguridad. Dios hace que su palabra se cumpla, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará todo aquello por lo cual envió. Sintoniza y escucha Ambiente Estéreo 88.4 FM en Bogotá a través de www.ambientestereo.fm o descargando gratis nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.